¿Quieres sacar el máximo partido a la cámara frontal de tu iPhone? Yo en mi caso el iPhone 14 Pro Max. Pues en este vídeo te cuento no solo cómo hacerlo, sino también inclusive algún truco y secreto que nadie antes te ha contado. O eso creo yo. Así que quédate que te lo explico. Y bien, voy a empezar directamente por ese secreto que tienes que conocer cuando utilizas la cámara frontal de tu iPhone, sea el que sea. Y es que, por ejemplo, mi iPhone 14 Pro Max tiene actualmente 12 megapíxeles en su cámara frontal. Pues bien, si haces la foto utilizando el zoom, que ya sabéis que tenéis un botoncito, y si no lo digo en la parte de abajo, con dos flechitas apuntando hacia sí mismas o en dirección opuesta para poder aplicar un pequeño zoom a la imagen de la fotografía frontal. Pues bien, si le aplicas el zoom ya no tendrás la foto en 12 megapíxeles, sino que la tendrás en tan solo 7 megapíxeles. Pero ojo, porque muchas veces, y os lo he explicado yo también en algún truco en TikTok, cuando quieres hacer una foto para Instagram, si tienes buenas condiciones lumínicas, puedes ponerle directamente un 16:9 para poder hacer la foto y luego no tener que recortar. Pues bien, ten en cuenta que si haces una foto en 16:9 sin aplicarle el zoom, vas a tener la fotografía frontal en 9 megapíxeles. Pero ojo, porque si le aplicas el zoom y los 16:9, la fotografía baja a la friolera de 5 megapíxeles. Y sí, esto pasa también con las cámaras traseras o las cámaras principales. A modo de ejemplo, el iPhone 14 Pro Max tiene 48 megapíxeles en su lente principal. Si haces la foto en formato normal, ya sabéis que se queda reducida a 12 megapíxeles, pero si le aplicas cualquier otro formato, ya bien sea un 16:9 o por ejemplo la proporción de 1:1, la foto va a bajar de los 12 megapíxeles a los 9 megapíxeles. Vale, ¿y cuáles creo que son los ajustes que te pueden afectar a la cámara frontal y que tienes que tener perfectamente claro para sacar las mejores fotos y, en caso de que los hagas, los mejores vídeos con la cámara selfie o cámara frontal? Para ello, saco por aquí mi iPhone y vamos a ir directamente a la parte de ajustes, y dentro de ajustes bajamos hasta donde encontramos el ajuste de cámara. Bien, a la hora de grabar vídeo yo mantengo los 4K con 60 fotogramas por segundo. El resto de modos con la cámara frontal no los utilizo, como pueden ser el cámara lenta, modo cine, etc. Lo que sí que me parece importante es que dentro de formatos tengamos activo el botón que nos permite poder seleccionar el ProRAW cuando estamos haciendo una fotografía. El ProRes en este caso está activo para cuando grabo vídeo con la cámara trasera, pero no sería algo que utilizaría con la cámara frontal. En cuanto al modo, yo siempre suelo recomendar el de alta eficiencia, salvo que tengas problemas de compatibilidad, que entonces sí necesitarás el más compatible. Y bien, si volvemos para atrás, existen ciertos ajustes que son fundamentales también. Para empezar, los de composición, concretamente el de cuadrícula, que es para mí fundamental para poder hacer una foto bien encuadrada y recta. Y ahora, hablando de recto, con iOS 17, gracias a iOS 17, es decir, tenemos la opción de poner un nivel. Me parece que es fundamental para hacer una buena foto y una gran novedad que incorpora iOS 17. También yo suelo tener activo lo que es ver el área fuera del marco para saber qué estoy dejando fuera de la fotografía, y muy importante, porque aquí sí que creo que es algo muy personal, el conservar la foto en formato efecto espejo yo lo tengo apagado. Podéis encenderlo. A mí sinceramente me gusta que la foto parezca que está tomada de frente y no que si yo por ejemplo levanto mi mano derecha aparente que esté levantando la mano izquierda. Pero como digo, es algo absolutamente personal de cada gusto de cada una de las personas que podáis tomar esas fotografías. Y bien, cuando abrimos la cámara frontal de nuestro iPhone, ¿qué es lo que encontramos para poder hacer? Arriba a la izquierda encontramos un primer botón que es para activar o desactivar el flash. En este caso podremos activar el flash en automático o apagarlo por completo. Lo mismo podríamos hacer con el siguiente, y que tiene un iconito como si fuera una luna, que se trataría del modo noche, un modo en el que nos permite ampliar el tiempo de exposición para poder hacer una fotografía. Y después a la derecha tenemos el famoso botón que os he indicado cómo configurarlo para poder activar el formato RAW en fotografía, y también tendremos un botón rápido para poder activar o desactivar el Live Photo. Pero bien, si desplegamos el botoncito con la flecha que tenemos en el centro arriba, vamos a ver un montón más de ajustes en la parte de abajo. En primer lugar vamos a tener el control del flash, donde sí, ahora vamos a poder controlar el encendido, el apagado o el modo automático. Nos pasaría lo mismo con el modo noche. Bien, esto es importante. En modo noche lo puedes llevar hasta un máximo de 30 segundos de exposición. Sí, habéis escuchado bien, 30 segundos de exposición. Pero
Importante que luego me preguntáis, para poder llegar a los 30 segundos de exposición son fundamentales dos cosas. La primera y menos importante, que tengas muy baja cantidad de luz. Pero la segunda y sí muy importante es que el iPhone esté sí o sí puesto en un trípode, porque tiene que estar 100% estabilizado. No vale con sostenerlo con la mano, por muy buen pulso que tengas. Necesitas que esté en un trípode. Bien, después tendremos nuevamente para poder controlar lo que es el live photo, los estilos fotográficos, luego vamos a poder cambiar el formato. Ahora, eso sí, recuerda lo que te decía al principio del vídeo. Si cambias el formato de 4/3, vas a perder en automático megapíxeles de calidad. Si desplazas hacia la derecha, puedes tener también más opciones. Obviamente tenemos la opción también del temporizador. Aquí lo puedes configurar en 3 y 10 segundos. Tendrás también la opción de modificar lo que viene siendo la exposición de la fotografía, aunque recuerda que esto lo puedes hacer tocando sobre un objeto. Es decir, yo tocando un objeto lo que hago es decirle que enfoque, pero si subo hacia arriba estoy modificando la exposición, al igual que si bajo hacia abajo. Por tanto, es algo que debes de tener en cuenta. Ojo, si dejo pulsado sobre un objeto, automáticamente hago también un bloqueo, tanto de enfoque como de exposición. Y luego tenemos dos botones también, que son uno de filtros. Yo sinceramente no los utilizo nunca. Si quiero aplicar un filtro lo aplico normalmente en postproducción, nunca lo aplico previamente, porque pierdo, digamos, la posibilidad de tener la foto luego en versión original. Y por último, a la derecha tenemos ese botón para volver a activar o desactivar el formato de fotografía en RAW. Yo insisto, me parece más cómodo tener el botón, como os he enseñado, en la parte de arriba a la derecha configurado. Por cierto, a la hora de hacer una foto en selfie, recuerda que el botón de bajar el volumen te permite lanzar la fotografía, y en caso de que no tengas configurado el botón de subir para que sea efecto ráfaga, tanto el botón de bajar como el botón de subir te valdrán para lanzar la foto. Y bien, ¿cómo se comporta la cámara frontal de este iPhone? Porque sí, yo lo utilizo para hacer fotografía y para hacer vídeo en algunas ocasiones. Tienes que saber que al final, para hacer fotografía se trata de una lente que en buenas condiciones de luz funciona francamente muy bien. Ten en cuenta que el tamaño físico de la lente nunca puede ser igual que el tamaño de la lente trasera o lente principal. También debo decirte que cuando las condiciones lumínicas son bajas, puedes tener activo el flash que te comentaba, que lo que hace es lanzar la fotografía y te ilumina la pantalla, haciendo la pantalla a su vez de flash para la foto. Ten en cuenta que también se va a iluminar en una forma de flash mucho más cálido que el flash de la pantalla trasera, cosa necesaria ya que al final estamos también fotografiando un rostro y muy de cerca. Y bien, para mí cuando hacemos un selfie con una cámara frontal de un móvil es muy importante tener en cuenta si te estás haciendo la foto a ti solo, a ti con alguien más o a ti con algo más. ¿Por qué digo esto? Porque si te estás haciendo la fotografía a ti mismo, salvo que quieras que se vea algo más, yo te posicionaría totalmente centrado en la imagen, repartiendo a partes iguales el aire que queda, si es que quieres dejar aire en cualquiera de las partes de la fotografía, derecha, izquierda, arriba o abajo. Ahora bien, si estás fotografiándote con alguien más, yo suelo recomendar, tirando de la regla de los 3/3, lo que suelo hacer es encuadrar las cabezas de ambas personas en los tercios superiores, donde se juntan las cuadrículas en la parte superior. Y de igual forma, si por ejemplo me estoy fotografiando haciéndome un selfie a mí y quiero que se vea que estoy con ese algo, yo suelo encuadrarme en uno de los tercios y en el otro dejo a ese objeto o ese elemento. De igual forma, imagínate que estoy en un paisaje, intento buscar el horizonte para que el horizonte concuerde con la línea superior de encuadre de la cuadrícula. Este iPhone cuenta con diversos modos para poder aplicar fotografía con la cámara frontal. Tenemos por un lado la foto en modo live, que ya conocéis. Te haces una foto, capta esos segundos que os decía y te permite también en postproducción, en edición y sin necesidad de ninguna aplicación de tercero, seleccionar cuál quieres que sea el fotograma clave de tu fotografía, y además te permite también aplicar diversos efectos, como por ejemplo una larga exposición o un rebote, algo que le puede dar un toque muy creativo a cierta foto. Bien, después que sepas que esta foto con formatos normales, es decir, haciéndote una foto sin más, se hace a una distancia de 23 milímetros como distancia focal. Si damos el salto al modo de fotografía en retrato, tienes que conocer que, uno, y en primer lugar, la foto va a bajar a 7 megapíxeles, y dos, al igual que pasa con la foto en modo retrato con la lente trasera, vas a poder elegir los diversos
tipos o las diversas formas de aplicar el efecto de luz a tu fotografía en retrato. Y sí, obviamente después en postproducción, literalmente dándole a editar, vas a poder editar tanto la cantidad de desenfoque pulsando sobre el botoncito de la F, como también el tipo de luz que tiene aplicado y moverte por los distintos tipos de luz o tipos de efecto que te permite la foto en modo retrato. ¿Y qué hay de grabar vídeo con la cámara frontal del iPhone 14 Pro Max, que es algo que usáis muchos, por ejemplo, para redes sociales, como es comprensible? Y así graba vídeo en formato 4K 60 fotogramas por segundo la cámara frontal de este iPhone 14 Pro Max. Bien, tienes que saber que cuentas con todos los modos, como puede ser time-lapse. Sí, podrías llegar a hacer un time-lapse directamente con la cámara frontal, pero siendo sinceros, yo no le encuentro sentido. De igual forma, a que puede casi no tener sentido, aunque aquí va a depender también de cada uno que hacéis con el iPhone, vais a poder grabar cámara lenta con la cámara frontal del iPhone. Y sí, lo va a hacer a 1080 y, sinceramente, sí, se ve bien, pero nuevamente no le veo sentido a tener una cámara lenta aplicada con la cámara frontal. Te puede pasar que quieras hacer algún evento o quieras hacer algo y quieras poner el iPhone en un trípode y grabarte con la cámara frontal en cámara lenta haciendo ese algo. Y sí, tiene sentido, pero también tendría, bajo mi humilde opinión, bastante sentido, ya que tienes un trípode, hacerlo directamente, aunque no te veas, con la cámara trasera, ya que vas a ganar muchísima cantidad de luz y por tanto muchísima calidad en esa grabación. También tenemos modo cine con la cámara frontal. Puedes grabarte con modo cine a 30 frames por segundo hasta 4K. Grabación en modo cine. Como veis, ahora mismo me está encuadrando a mí, pero si de repente yo también quiero que luego salga la cámara enfocada, que está bastante detrás de mí, y aquí te digo exactamente lo mismo que en el punto anterior. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Funciona bien? Sí. Ahora bien, obviamente la cámara trasera siempre va a funcionar mucho mejor. No obstante, si finalmente acabas grabándote con la cámara frontal para poder hacer el modo desenfoque o el modo cine como se conoce, no te preocupes porque también en postproducción vas a poder editar obviamente los puntos de enfoque durante todo el vídeo. Es decir, tú te grabas el vídeo enfocándote por ejemplo a ti mismo y automáticamente cuando acabes el vídeo vas a poder editar si lo que quieres es por ejemplo enfocar lo que tienes detrás o enfocar un objeto que has enseñado o absolutamente lo que tú quieras. Y claro, obviamente tenemos la grabación normal, la grabación en hasta 4K 60 fotogramas por segundo, de la que os hablaba también en los ajustes de este iPhone. Sí, yo la cámara frontal en ciertas ocasiones sí la gasto para grabar en modo normal y obviamente lo hago siempre en esos 4K con 60 fotogramas por segundo. Y así pues habéis visto los ajustes, los modos, los tipos y los tips y trucos que yo os doy para poder hacer buenas fotos y buenos vídeos con la cámara frontal de vuestro iPhone. Y aprovecho este vídeo para recordaros que ya tengo activo directamente el canal de Telegram donde vais a poder estar en contacto conmigo y con toda la información un poquito más detrás de escenas que hay de este canal. Os dejo en la cajita de la descripción el link de acceso directo a la comunidad de Telegram. Y recordad, si todavía no estáis suscritos o suscritas, puedes pulsar el botoncito para suscribirte y también puedes ir a ver este vídeo de aquí, que vienen todos los detalles sin dejarme absolutamente nada de las cámaras del iPhone 14 Pro Max. Un vídeo que sinceramente siempre os ha encantado. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao familia!